de estos lazos lleva 80 centímetros de tela, 23 minutos entre mis dedos, 1840 latidos de mi corazón, aguja, hilo, tijera, amor a tope. Caminaba hacia un objetivo por el Corte Inglés y algo llamó mi atención. Una prenda diferente, una percha única, un lazo que lucía su brillo, unas bailarinas que más tarde supe representaban algo más que un dibujo. Fue amor a primera vista, te lo confieso. Y entonces descubrí cada detalle. Un tiempo en manos del creador, la etiqueta con todo su expertise y unos cuantos años de sudor y trabajo. El tejido diferente, la prenda que más ajusta a tu cuerpo de todo el closet. Las tipografías, los colores, la camisa que quieres estrenar cada fin de semana. Tiene aroma, sensibilidad y fuerza al mismo tiempo. Su creador dice: la historia de una marca suele empezar así. Quiero vestir a... y acabas vistiendo a las que te eligen, las musas, las clientas, las heroínas. Nunca son las que esperaba, son mucho mejores. En cuanto a mí, sigo creyendo en el paraíso. Sin embargo, ahora sé que no se trata de ningún lugar concreto. Lo importante no es a dónde vas, sino cómo te sientes en el momento en que llegas a formar parte de algo. Y si encuentras este momento, es para siempre. Me has enseñado que es posible vivir de su propósito, que se puede transmitir un sentimiento incluso en una camiseta, que todo lo que necesita una mujer son lazos y bailarinas, que se puede hacer lo mismo por años y seguir amando el proceso, que los tonos rosas, las colecciones diferentes, las puntadas, al son de los latidos, te dan un flechazo. Estoy feliz de recibirte en mi podcast Creciendo Juntos con Alicia. Te pongo al tanto un poco. Es un proyecto que está recién empezando. De hecho, es mi primera entrevista porque todos los otros podcasts han sido cosas que he escrito y las he querido compartir. Y me siento súper emocionada de que esté aquí hoy y compartir contigo una marca que me encanta, te lo confieso. Muchas gracias. Me vas a tener que dejar esto que acabas de narrar. Te lo voy a pedir por escrito porque es que me ha encantado. Te mereces mucho más. No, pues yo creo que es lo más bonito que me han escrito, Qué que me han bien. narrado además, cosas, palabras mías mezcladas. Que lo de la marca es una cosa que he tenido yo que aprender cada día, porque Claro. sinceramente, bueno, la cosa ha cambiado mucho, porque además yo empecé en una época y ahora estamos en otra totalmente distinta. Y a veces me asombro como en tan poco tiempo, porque realmente, bueno, son 18 años, es bastante tiempo para mí, en mi vida, Claro. prácticamente la mitad de mi vida. Pero, bueno, mirándolo en conjunto, pues me gusta pensar que todavía soy una marca joven. Entonces, me llama la atención cómo ha cambiado todo tan rápido en estos últimos 18 años. Cuando yo comencé se hacían las cosas de una manera, ahora se hacen muy distintos. Y a mí nadie me enseñó, bueno, yo tampoco yo no tengo formación empresarial, ni tengo no tenía en ese momento formación en marketing. Y claro, para mí fue todo como un aprendizaje en el trabajo. Claro. Venía de trabajar en una grande, en aquel momento era una empresa muy importante aquí en Canarias, en el sector textil, y fue una experiencia muy enriquecedora y muy positiva. Y aprendí muchas más cosas que lo que había aprendido antes estudiando. Porque al final esto es un oficio. Podemos llamar marca, lo podemos llamar diseño, lo podemos llamar diseñador, firma, hay millones de maneras de nombrar. Pero en el fondo de lo que se trata es de un oficio. Y el oficio se aprende trabajando. ¿Cómo surgió Arcadinas? ¿Cómo fue ese punto cero? Pues mira, surgió de una manera bastante orgánica, no es nada épico, no es nada épico la historia. Yo estudiaba filosofía, yo soy de aquí, de Gran Canaria, de Las Palmas de Gran Canaria, y me marché con 17 años a Madrid a estudiar filosofía en la universidad. ¿Por qué filosofía? Pues porque era lo que más me gustaba en aquel momento. Y mi padre me insistió mucho en mi infancia y en mi adolescencia en que estudiara en la universidad aquello que me apetecía y que me gustaba. Que si no, iban a ser 5 años horribles. Después ya, y él me decía siempre esta frase, y tenía más razón que un santo, la vida ya te colocará donde tú tengas que colocar. Lo importante es que tú estés atento y que tú estés en el camino.
Y estudiando la carrera, en primero de carrera, conocí a un grupo de gente que tenían un grupo de teatro amateur. Y pues, como surgen este tipo de cosas en una fiesta, una noche, hablando, pues, ¿nos ayudas con el vestuario? Ah, pues vale. A mí el tema de la ropa siempre me había gustado. Bueno, mi madre es fashion victim de toda la vida. Y crecí en el vestidor de mi madre, entre el vestidor de mi madre y el Corte Inglés. Me he criado yo. Entonces la acompañaba, yo fui hijo único muchos años, tengo un hermano, pero nos llevamos 10 años. Entonces, pues prácticamente mi infancia la pasé solo paseando con mi madre, de compras con ella. Y bueno, pues era un lenguaje que a mí me resultaba muy cercano y muy apetecible. Pero no me interesaba más allá de irme a comprar yo una camisa o de acompañar a alguna amiga y aconsejarle pues algún look para salir de fiesta. Cuando me proponen ocuparme del vestuario, contábamos con lo que en aquel momento era mucho, Sí. ahora ya no sería nada. Digo, oh, vale, yo siempre he sido bastante echado para adelante, como decimos aquí en mi tierra, y bueno, tengo el no muy poco en la boca. Se trataba, era más un ejercicio de estilismo, o sea, se trataba de ir a comprar la ropa que necesitaban los personajes de aquella representación. La siguiente representación ya no había dinero, ya no había ni poco ni nada, y había que transformar lo que teníamos a las necesidades de ese texto que era La venganza de Don Mendo, lo recuerdo. Y yo no tenía ni idea, o sea, yo no había cogido una aguja en mi vida, no hay ninguna tradición de esto en mi familia, o sea, ni siquiera un vuelto. En mi casa los vueltos se llevaban a la modista. Así que bueno, pues conocí a una señora que tenía un taller de costura en Lavapiés, en el barrio de Lavapiés. Sí. Bueno, una cosa llevó a la otra, me picó el gusanillo y empecé a hacer cursos de diseño y a estudiar moda, patronaje. Lo primero que me llama la atención a mí de este mundo es que es mucho más complejo de lo que parece desde fuera. Sí, ¿eh? Normalmente la gente cuando... Es extraño porque además es una cosa con la que convivimos constantemente. La ropa, usamos ropa todos los días, usamos género textil todos los días, compramos muy a menudo ropa, complementos y otros artículos de moda. Y sin embargo... no tenemos ni idea de lo que se cuece detrás, ni de cómo, bueno, en los últimos tiempos a lo mejor, con esto de la responsabilidad, la sostenibilidad, el ecologismo, nos hemos puesto un poco más las pilas en ese sentido. Pero así a bote pronto, mis amigos, mis amigas, mi familia... Claro, cuando yo entro en este mundo y empiezo primero a formarme y después trabajando, llama mucho la atención lo complejo y lo arduo que es. Porque la gente suele pensar de entrada que es algo mucho más frívolo y mucho más fácil, mucho más sencillo. Y bueno, no es así para nada. Claro. Se cruza, disculpa, perdón. No, cada detalle, tener en cuenta que me imagino debe ser complicado. Es complicado, bueno, ya es muy complicado tener una empresa. Porque además entran en la ecuación todo lo complejo que también es el mundo de la empresa, independientemente de lo que trate la empresa en sí. Pero el textil tiene mucha enjundia y además cada cosa distinta que haces, porque no tiene nada que ver, y esto es todavía más complicado hacerlo ver, no tiene nada que ver hacer un bañador con hacer una falda. Claro. Y ver en que es una prenda de ropa y en que al final lo estás haciendo con tela. Pero ni las máquinas son las mismas, ni los patronajes son los mismos, ni los tallajes son los mismos, ni siquiera los tejidos tienen nada que ver, los proveedores no tienen nada que ver. Los plazos para vender eso, los circuitos para presentarlo, no tienen nada que ver. Entonces, bueno, ya no te digo nada si nos vamos a un complemento. Entonces, hay muchas veces que la gente, yo por ejemplo, llevo ya un par de años desarrollando una línea con la que yo tenía muchas ganas de entrar y de lanzar al mercado, que es la de los accesorios, los souvenirs, lo llamo yo. Sí. Que son
tipo de complementos de la marca, como las tazas, en este caso, que ha sido un lanzamiento de estas últimas navidades. Y bueno, pues se agotaban, teníamos problemas después para reponerlas. Y a la gente le llamaba mucho la atención cuando decía, no, es que no han llegado, es que no sé qué. Coño, es una taza, qué fácil, ¿no? Digo, pues no, si supieras lo complejo que es hacer una taza, o sea, desde localizar al proveedor que venda la taza, del material idóneo para después tú poder hacer tu diseño. El mismo diseño, esto porque lo estamos hablando ahora de manera fría aquí, pero es verdad que después, en el día a día, porque si yo pensara en el día a día todo lo complicado que es todo, no haría nada. Así es. Hay que lanzarse a la piscina. Es que nos pasa a casi todos en... Yo tengo amigos que han aprobado posiciones que ahora se lo plantean y dicen, Dios mío, mi vida, yo me tengo que plantear ahora prepararme una oposición y me da algo. Pues es lo mismo. Este pequeño repaso que te he hecho de los inicios, lo que quiere contar básicamente es que yo lo hice de manera muy inconsciente, como se hacen las cosas. Normalmente estaba estudiando, tenía mucho tiempo libre, porque además a mí la carrera no me suponía un esfuerzo especial. Estaba en Madrid, quizá eso también influyó. En aquella época estamos hablando del año 97, 98, 1997, 1998. En aquella época Canarias no es lo que es ahora. Las Palmas de Gran Canaria no es la ciudad que es ahora. Quizá al estar en Madrid, en la capital, tener tiempo, ver las posibilidades más en la palma de mi mano, tener también 18, 19, 20 años, eso influye muchísimo ya con el tiempo. Yo ahora mismo probablemente si tuviese que empezar, bueno, de hecho me pasa. Ahora hay algún proyecto que se cruza por el camino y que de repente y es todo como mucho más perezoso, te da todo mucho más miedo. Porque, bueno, la experiencia a veces juega en contra. A veces la experiencia te da mucha solidez para trabajar en sí, pero para tomar la decisión es peor, porque tienes mucho más miedo, más responsabilidad, menos tiempo. Así es. ¿Y qué comenzaste haciendo, Arcadio? La primera prenda de Arcadinas como tal, ¿cuál fue? La primera prenda que yo hice en mi vida, de 0 a 100, o sea, del diseño a tenerla hecha, fue una falda vaquera. Una falda vaquera que le hice a mi amiga María cuando empecé a estudiar patronaje. Que no sé si la tendrá por ahí guardada. Hay que invitar a tu amiga María a que nos cuente qué tal le quedó la falda. Ella estuvo muchos años trabajando conmigo. Sí. Y porque después vino al principio pues me echaba una mano en todo, me llevaba a los sitios, me acompañaba a las reuniones, me asistía en todo lo que necesitaba, y después ya de una manera mucho más profesional, cuando ya la empresa funcionaba bien, estuvo trabajando unos años conmigo, que fue quizá lo peor que pudimos hacer, porque somos amigos de la infancia y aquello pues contribuyó a que la relación, es muy complicado trabajar con gente con la que tienes mucha confianza. Sí, muy. Y sobre todo si hay más equipo alrededor. Claro, y cuando uno es muy exigente se torna un poco más complicado, cuando quiere todo perfecto, cuando quiere... Claro, yo conozco muchos casos exitosos de gente que trabaja con sus parejas o con amigos y funcionan bien, pero solo trabajan ellos dos. Pero cuando hay más gente, cuando hay un equipo por medio, convivir con tu mejor amiga, que a la vez es empleada, ser tú el jefe, ella tiene una complicidad con los demás empleados que tú no puedes tener, es muy complicado. Pero bueno, salvamos la historia porque nos dimos cuenta pronto y entonces decidimos ser amigos y no ser trabajo. ¿Y por qué hoy? Ella tiene un archivo que yo a veces bromeamos con el tema, digo, tienes aquí cosas que, en fin, el inicio de pruebas de vestidos de desfiles que nunca se llegaron a comercializar y que se quedaron ahí en una caja, las tiene ella, las primeras camisetas las tiene ella. Yo recuperé la primera, la recuperé yo de hecho, hace un par de años, que se la pedí un día, se la robé, porque la tenía ella y se la robé y la tengo yo guardada. Esa fue mi primera prenda que yo hice. Y ya como marca, lo primero que yo hice fue una colección que se llamaba Desayuno con Diamantes,
inspirada en mi película favorita. Eso fue, eso fue una aventura. Eso fue la gran aventura. Yo, como te digo, estuve, bueno, pues, compaginando mis estudios universitarios con todo esto durante unos años. Tuve un profesor canario que creyó mucho en mí. Me ofrecieron unas prácticas gracias a él aquí en Gran Canaria con un diseñador que en aquel momento era muy relevante dentro del programa, dentro de Gran Canaria Moda Cálida. Me vine, las hice y poco después el Cabildo de Gran Canaria ofreció unas becas para estudiantes de moda, becas que después creo que no se volvieron a ofrecer más, para estudiantes de moda que fuésemos de la isla de Gran Canaria. Pues este diseñador me avisó, yo no estaba en Las Palmas en ese momento, presenté la solicitud, me dieron la beca y ahí entré yo en contacto con los entresijos de todo. Claro. Y fue donde se hizo posible todo, porque primero estuve trabajando un montón de meses en un taller, además, te decía antes, era una de las empresas más relevantes en aquel momento en Canarias, Lenita y XTG. Son marcas que yo creo que son icónicas ya en este panorama. Y estuve trabajando con ellos, además muy bien. Ellos tenían una gran empresa en aquel momento, muchos departamentos, y yo ahí fui capaz de ver todo lo que era por dentro. Y no me asustó. Me podía haber asustado. Claro. Podía haber dicho que esto no es para mí, esto ya es too much. Pero no me asustó. Y decidí, a mí la beca se me acababa el día 1 de febrero de 2003, perdón, el 1 de marzo de 2003. Ese día, bueno, un par de días antes, Luis Mentado, el director de la empresa, me ofrece un contrato para quedarme trabajando fijo. Yo en aquel momento tenía 23 años, acabado de cumplir, y tomé la decisión que me cambió la vida, porque yo le podía haber dicho, pues sí, mira, voy a tener un sueldo, estoy cómodo en la empresa, voy a estar trabajando aquí con un horario, estupendo. Wow. Pero le dije que no. Le dije que no y le dije que no porque yo quería decidí montarme por mi cuenta. Moda Cálida me ofreció las pruebas, me hizo las pruebas para entrar a formar parte del colectivo. Además era una cosa muy extraña porque pues era un estudiante que acababa de terminar y había hecho las prácticas y tal. De repente, pues me doy de alta como diseñador, me doy de alta como autónomo, empiezo todo el proceso ese tedioso que yo además no tenía ni idea de en qué consistía. Y hago las pruebas de Moda Cálida todo a la vez y me cogen, me seleccionan para formar parte del programa y ese mismo día me preguntan que si me apetece desfilar, me apetece estrenarme en el desfile que estaban justo en ese momento preparando para 15 días después. Era justo 15 días después, o sea, menos de 15 días, porque ya estamos hablando a lo mejor del día 5 de marzo y el desfile era el día 15 de marzo de 2003. Y yo les dije que sí. Antes te avisé, te dije que yo el no lo suelo tener mucho en la boca. Sí, Les dije que sí, después me arrepentí muchísimo, cada minuto de todos esos días que pasaron hasta el día 15, me arrepentí cada minuto de ese sí, porque lo pasé realmente mal. O sea, fue una aventura brutal porque fue levantar una colección para pasarela. En un momento Moda Cálida no era lo que es ahora, pero ya tenía su repercusión y ya no era un desfile en el patio del colegio. claro. Un desfile profesional. Y recuerdo además a mi madre que me hizo un comentario uno de esos días, no recuerdo cuándo fue, yo estaba amargado, y me dijo: Arcadio, si no estás convencido, si crees que vamos a hacer el ridículo, di que no pasa nada, no pasa nada. Me acuerdo de esa frase. Yo no hice eso, yo seguí en mis 13 que yo iba a hacer el desfile y lo hice y bueno, pues fue un éxito.
Un éxito que me llevó a exponer en Madrid en agosto de ese mismo año, en la Fashion Week de Madrid, y que me llevó a vender en el Corte Inglés en noviembre de ese mismo año. Wow. Ese fue el punto decisivo. Eso fue, exacto. Ese fue el sí de, yo a veces lo he pensado, y si nos ponemos así como místicos y lo contáramos como si fuese a hacer una película, para mí ese día es como 2 vidas en un día. ¿Sabes qué películas que te ponen las 2 opciones? Yo tuve 2 sí claves. El sí o sea, yo tuve un no primero, perdón, todo empezó con un no y después hubo un sí. Lo primero fue el no a continuar trabajando donde estaba trabajando. Sí. Y después fue el sí a sí desfilo. Porque quizá, si yo hubiese dicho, mira, no, yo no me encuentro preparado ahora para desfilar en esta pasarela, yo acabo de empezar, todavía no tengo ni idea, no tenía logotipo, no tenía nada. Nada. Yo desfilé sin logotipo. Mi primer desfile no tiene logotipo de la marca, porque no tenía logotipo. No había ni pensado cómo se iba a llamar la marca. La tuve que ir a registrar corriendo y quizás si yo ahora volviera a empezar, le pondría otro nombre a la marca. Pero en ese momento es que no tenía tiempo, es que yo hacía los trámites sin pensar lo que tenía que hacer. Yo me fui al Instituto Tecnológico de Canarias a dar de alta la marca, a registrar la marca, y cuando llegué, rellené los papeles, porque en aquella época además era todo escrito, todo había que presentarlo presencialmente. Claro. Fui y le digo, pero vamos a ver cómo funciona esto. Entonces me dijo la chica, que además era muy agradable, me dijo, ¿cómo se va a llamar la marca? Y yo le dije, ay, pues no sé. Y digo, pues mira, me dice ella, ¿cómo te llamas tú? Y digo, Arcadio. Dice, ¿y el apellido? Digo, Domínguez. Y me dice, Arcadio Domínguez, pues mira, suena marca de ropa. Digo, pues venga, para adelante. Pagué las tasas y se quedó Arcadio Domínguez. Pero me encanta. Es que es tu marca personal, es tu marca de ropa. Claro, eso es lo que te define, claro. Fue así. Y hice ese desfile muy inconscientemente. Si yo hubiese dicho que no a esa proposición de ese desfile, porque a mí me examinó para entrar en Moda Cálida Modesto Lomba y Agatha Ruiz de la Prada, que estaban en el comité de selección y estaban aquí, además coincidía que estaban aquí porque estaban preparando el desfile de ese día. Y fueron ellos los que propusieron que desfilara, que abriera el desfile además. Como novedad, hacía mucho tiempo que no entraba nadie nuevo Moda Cálida, una propuesta joven, era muy elegante la colección. Ellos lo que vieron fue una prenda y el dossier. Y si yo hubiese dicho que no, me hubiese quedado como diseñador de Moda Cálida, hubiese seguido trabajando, pero a lo mejor no hubiese hecho nada de lo que he hecho después. Así es. De otra manera, no lo sé, es ciencia ficción. La cosa es que desfilé en ese momento, al día siguiente fui portada de los periódicos de aquí, presenté la solicitud gracias a ese clipping de prensa que le llamamos nosotros, que es, bueno, pues todo lo que salió publicado sobre mi presentación esos días a nivel local y algún medio nacional, porque en aquel momento pues ya venían medios nacionales a cubrir la pasarela, incluso algún programa de televisión, alguna entrevista que me hicieron. Con ese clipping yo me presento a la Semana de la Moda de Madrid, jugando, porque de verdad que yo me presenté porque, bueno, hay que presentarse. Yo me presenté a Madrid y me presenté a Barcelona. Me dijeron, en Barcelona va a ser muy probable que te cojan, porque en Barcelona además son muy propensos a aceptar jóvenes talentos y gente que está empezando y tal. Es una feria chiquitita, ya no existe, se llamaba Gaudí, la Fashion Week de Barcelona. Y bueno, Madrid es muy complicado porque Madrid es la principal de España y Madrid es el pasillo donde exponen los jóvenes talentos es muy pequeñito y ahí se dan de patadas para entrar. Claro. Y además habían presentado Moda Cálida, había presentado a una diseñadora un par de veces antes y no la habían cogido nunca y tal. Entonces, bueno, pues me presenté a las dos. Digo, ya que hago el dossier, lo presento a las dos y ya está. ¿Qué se cogieron con las dos?
Era un buen año, era un buen año. Sí. Los inicios a tope. ¿Eh? Los inicios a tope, benditos sí, benditas decisiones. Preparé la segunda colección, pues eso, de abril a agosto, que me iba para Madrid, y no llegaba a tiempo. No llegaba a tiempo, me habían fallado las telas, claro, no tenía ni idea de cómo funcionaba esto, y era todo como ensayo-error. Yo quería hacer una colección con flores, no encontraba ningún estampado que me gustara, ya estaba a punto de irme al Kilo de San Bernardo, aquí en Las Palmas, a comprar lo primero que viera. Decidí hacer la tela yo, decidí comprar muselina de algodón y pintar la mano, y la pinté de flores. Y 3 días antes de irme, preparando las cosas para irme a Madrid, de repente me encuentro en casa una camiseta que yo le había pintado a mi madre en un curso que yo había hecho de estampación textil. Cuando estudiaba en Madrid, yo hice muchos cursos, te comentaba antes, de moda y de diseño, y uno de ellos era de estampación textil. Y hubo que hacer un proyecto final, elegir la técnica de estampación y elegí la estampación a mano. A mí de toda la vida, desde pequeñito, me ha gustado pintar. Y le pinté a mi madre una camiseta como proyecto final de ese curso. Le había pintado a mi madre una camiseta con un par de bailarinas. Además, era un guiño hacia mi madre porque ella de pequeños, esto es una historia muy graciosa entre ella y yo. Mi madre me iba a recoger al colegio siempre en bailarinas. Mi madre no es de zapato de tacón. Y yo de pequeño pues le lloraba porque las madres de mis amigos iban tan elegantes, siempre en tacones y tal y que cual, a recoger a mis amigos y a mis compañeros de colegio, y ella venía siempre en plano y de una manera bastante más casual. Y por eso le pinté un par de bailarinas en la camiseta. Me acordé y le pinté 2 bailarinas. No pinté el lazo, y esto es totalmente verdadero, y bueno, todo verdadero, no te estoy decorando nada. No le pinté el lazo porque no me apetecía nada. Ponerme a pintar un lazo, sacar las sombras. Y digo, mira, se lo voy a coser, le voy a hacer un lazo de raso. Fui a la mercería, compré un lazo de raso, se lo cosí. Y era por eso. O sea, era por no seguir pintando. Wow. Se la regalé, a ella le gustó, pero tampoco me hizo la ola, y la usaba de vez en cuando. Y estaba la camiseta esa tendida, como que la había usado hacía poco, y estaba tendida en casa. Yo vivía en aquel momento todavía con mis padres. La vi, y la verdad es que la camiseta esa pegaba mucho con la colección que yo había diseñado para irme a Madrid. Se llamaba Aquellos maravillosos años y estaba inspirada en los años 50, en los 60. Era así como muy nostálgica. Y la camiseta pegaba bastante. Era una camiseta de manga sin mangas, rollo obrera, blanca, con las bailarinas aquí. Y el lacito rosa cosido. El rosa además es porque a mí me prohibían usar el rosa de pequeño. No me dejaban vestirme de rosa porque era un niño. Y en mi época los niños se vestían de celeste. Y yo desde que tuve un poco de poder, dije, pues ahora el rosa a tope. Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que se le prohíbe a los niños de pequeños, porque después te pueden devolver. Te lo pueden devolver con creces. Y me llevé la camiseta. Dije, mamá, me voy a llevar esta camiseta para Madrid porque me pega con la colección y queda guay con este look y tal. Hice las fotos con la camiseta y me la llevo para Madrid a la feria. Me habían avisado, además, todo el mundo, que la primera vez que uno va a una feria pues no va a vender nada, no te conoce nadie, como mucho pues se interesarán un poco por tu trabajo y tal, que hay que estar, y que hasta la tercera, la cuarta vez que vayas, pues la gente no te va a tomar en serio porque, claro, una tienda también lo puedes entender. O sea, a una tienda vas, yo ahora como marca voy a una feria de tejidos y veo una marca de telas que acaba de empezar. Yo como mucho, si me interesa mucho, si me gusta, pues cojo la tarjeta y los mantengo ahí en la retina a ver si duran. Porque imagínate, claro. O sea, tú estás invirtiendo en una empresa que después pues va a quedarse en el camino. Eso, además, en aquella época había tanta oferta, tantas marcas, tantas firmas todo el rato, que era mucho más complicado de ahora.
Pues para la sorpresa mía primero y del resto de la humanidad, me vine de Madrid con un montón de pedidos de camisetas con bailarina. Guau. Y al par de semanas de estar aquí, en septiembre ya me llaman del Corte Inglés. Me llaman del Corte Inglés, que yo pensaba que eran unos amigos míos cachondeándose de mí. Voy a la reunión, porque al final fue cierto que era el Corte Inglés. Me comentan que me habían visto en Madrid y que les interesaba mucho la marca y sobre todo las camisetas. Entonces yo les dije, bueno, pues se las enseñé y tal. Y otros sí, me hicieron un pedido. Yo lo hice otra vez en tiempo récord. Yo no tengo muchos buenos recuerdos de mis comienzos. No lo recuerdo, aunque lo cuente de esta manera, porque es verdad que fue así, pero no lo recuerdo, no le tengo mucho cariño yo a esa época porque lo pasé muy mal. O sea, el 2003, 2004 fueron años, 2005, fueron años de muchísimo trabajo, pero no por el trabajo, porque a mí me encanta trabajar. El tema está en que venía todo encima y era todo para antes de ayer. Todo era así. Mi primera colección de pasarela la tuve que hacer en una semana, mi primera colección para feria la tuve que hacer en un mes, mi primera colección para el Corte Inglés la tuve que hacer en 15 días, después encima funcionó muy bien, se vendió muy rápido, me pidieron reposición para Navidad y yo me acuerdo cosiendo lentejuelas por la noche de madrugada porque al día siguiente había que entregar. O sea, fue muy desagradable todo porque aunque era joven, tenía ganas, tenía fuerza, pero además me perseguía todo el rato la sensación de que yo no había elegido nada. De que todo me estaba viniendo encima y a mí no me había dado tiempo ni siquiera de desearlo. Porque yo en la vida, antes te dije, me crié en el Corte Inglés porque iba con mi madre todas las semanas. La vida, me hubiese imaginado yo, en la vida ni un segundo me hubiese imaginado yo que ¿No iba estás a Corte Inglés. preparado para el éxito? No estaba preparado para tantas cosas seguidas. Claro. Porque no fue solo lo que ocurrió, sino que ocurrió todo seguido. Y claro, estamos hablando de que no tenía loco. O sea, hay un montón de cosas que después te paras a pensar y dices, tú qué disparate. O sea, no tenía ni contabilidad, no, o sea, era todo un disparate. Esos inicios fue un disparate, no sabía ni dónde comprar las cosas. O sea, tuve que aprender muchísimas cosas sobre la marcha, pero sobre la marcha, con un deep line que te ponen una empresa como el Corte Inglés o como IFEMA o como Moda Cálida o como cualquier otro de los clientes, porque después empezamos a evolucionar en la feria, seguí yendo a la feria cada temporada. Creo, de hecho, que tengo el récord, la marca, por lo menos de Gran Canaria, que más veces ha ido seguidas a la Semana de la Moda de Madrid. Llega 2008 y me voy a París. Porque en 2007 yo de repente digo, mira, voy a intentar, llevaba ya mucho tiempo, porque después pasó mucho tiempo, que sí, empezamos, cada vez vendíamos más, cada vez se vendía mejor, teníamos cada vez más puntos de venta en toda España, empecé a exportar, me fue muy bien en Italia una época. En Portugal también me fue muy bien, después empecé a fabricar en Portugal. Y en 2007 digo, mira, yo creo que ha llegado el momento de dar el salto y de irme a una feria internacional, a una feria no internacional, porque la de Madrid es internacional, sino una feria fuera de España. Sí, claro. A mí la que más me gustaba era París, porque es mi ciudad favorita. Y bueno, también todo el mundo es muy difícil, bla, 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 bla. Entonces, como yo sabía que me iban a decir que no, y uno es un poco, pues, coqueto, y no le gusta que la gente se entere de cuando te dicen que no, de los rechazos, no le gusta a uno que la gente se entere. Y yo además no estoy acostumbrado, porque siempre me habían dicho que sí, siempre a todo lo que yo me apetecía, eran muchos años, y era muy joven. Digo, mira, yo voy a hacer la solicitud callado la boca, lo hice yo solo, sin preguntarle a nadie. Contacté con la Semana de la Moda de París, me pusieron a una persona que se encargaba de tutorizarme el acceso. Bueno, pues hice el dossier, lo presenté, bla, 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 y me dijeron que sí. Ahí fue a correr otra vez. Sí, pero ya era como, Dios mío,
qué disparate. Y tuvo que venir la crisis de 2009, 2008-2009. Ya era la segunda vez que iba a París yo. Y ahí pues hubo un antes y un después. Ahí se levantó un muro. Un muro es como el antes y el después de Cristo. Antes y después de la crisis de 2008. Que bueno, que ha seguido caminando. Yo no me voy a quejar nunca de lo que ha venido después, porque no me puedo quejar, porque aquí sigo, principalmente. Claro. Pero bueno, más o menos esto ha sido así, a brochazos gordos, ha sido la experiencia